Hola mi queridísimo Capricornio, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo esta lectura especial para esta luna llena en el signo de Leo. Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Capricornio que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Capricornio, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Capricornio. Pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para esta lunación. Recordarte que esta lectura es para Capricornio de Sol, Luna y Ascendente. Por eso, mi queridísimo Capricornio, es muy importante que también cheques la lectura de tu ascendente para así complementar esta. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que te depara esta luna llena en el signo de Leo. Esta luna nos trae cambios radicales, estructuras que se nos van a caer, se nos van a abrir nuevos caminos y se van a dar paso a cosas nuevas, ¿vale? Va a haber como una transformación y un cambio radical. Para ello solo voy a utilizar un tarot y dos oráculos. No te pierdas el final del vídeo donde sacaré un último consejo para esta luna con las hojas de té y a ver en qué meses se va a dar esa transformación que nos está invitando esta luna llena. Así que vamos a ver una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está. En la base se nos queda, fíjate, el 6 de oros o de pentáculos. Esta carta maneja la energía de Libra y la energía de Acuario. Hay que recordar que cuando es la luna llena en Leo, el sol está en Acuario. O sea, ahora mismo el sol está en Acuario y la luna llena es en Leo, como que está una enfrente de la otra. Esta carta pues nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Capricornio, pues que vas a tener que buscar un equilibrio, ya que esta luna pues nos invita a poner en claridad, o sea, tener un poquito más claro nuestros pensamientos. O sea, que te vas a tener que poner en equilibrio tus pensamientos y tus sentimientos, lo que tú deseas y lo que tú es muy probable que tengas que realizar. También nos viene a indicar pues que seguramente tengas recursos para llevar a cabo eso que tienes en mente, mi queridísimo Capricornio. Porque fíjate, luego en la mesa se nos queda el 4 de bastos, el 11-11. Vale, esta carta, fíjate, maneja la energía de Escorpio y también maneja la energía de Leo, justamente la luna llena en la que estoy haciendo esta lectura, la que es el 5 de febrero, ¿vale? Esta carta, el 4 de bastos, nos viene a decir pues que vas a encontrar libertad, estabilidad, que vas a disfrutar. Vas a disfrutar porque esta luna llena también nos invita a ese disfrute. Nos invita a brillar como una estrella, a arreglarnos, vamos a vernos guapos o guapas, ¿no? Ir a la peluquería, vestir bien, brillar, destacar, ¿vale? Porque a Leo le gusta mucho eso. Leo es un signo creativo, es un signo noble, es un signo de estrategia, también un poquito dramático, porque hay que recordar que como la luna está en Leo y el sol está en Acuario, pues como que no se complementan, ¿vale? Entonces eso puede llevar un poquito a estar pues como un poco dramáticos por no conseguir lo que realmente deseamos, pero esta luna nos invita a dejar lo viejo para abrirte a lo nuevo. Y yo creo que el 4 de bastos es como que te viene a decir eso, ¿vale? Como que vas a romper con todos esos límites físicos o mentales que tienes para dar paso a lo nuevo, a la libertad, a la celebración de eso que nos va a traer. Vamos a ver qué consejo nos quieren dar para ti los unicornios.
Una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está. En la base, fíjate, te dice, está bien ser diferente. No tienes que ser igual que todo el mundo. Estás perfecto tal y como eres. Fíjate, mi queridísimo Capricornio, pues sí, esta luna nos invita a eso, a destacar entre la gente. También nos invita pues a tratar asuntos importantes y trazar pues algunas estrategias. Es como necesidad del reconocimiento público, pero sí que es verdad, mi queridísimo Capricornio, pues que tú ya brillas ya de por sí. Así que yo creo que lo que nos viene a indicar, pues que sí, que estás perfecto tal y como eres, pero arréglate un poquito más, así te verás muchísimo mejor. Porque fíjate que en la mesa se nos queda ejercicio y te dice, corre, camina, nada, mueve tu cuerpo. El ejercicio te aporta más energía y felicidad. Y vamos ahí al unicornio como está en un campo de margaritas, quizá alguien se llame Margarita o conozcas a una persona que se llame Margarita. Pero lo que te viene a decir esta carta, pues que sí, que tú te ves bien tal y como estás, pero que el ejercicio siempre es bueno. Bien sea caminar, no hace falta ir al gimnasio, ¿vale? Para poder equilibrar esos chakras y verte como un poquito mejor, ¿vale? Porque así mueves todas las articulaciones y mueves todas esas energías para dar paso a esos nuevos caminos, a esos nuevos comienzos y a esos cambios de los cuales vamos a vivir. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren aconsejar para ti el universo, tus maestros, tus guías. Una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está. Fíjate, en la base se nos queda Rubí y te dice, bendice tu corazón. Busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón, mi queridísimo Capricornio. Pues sí, es muy probable pues que ahora mismo tengas que sanar así como un poquito de emociones en tu corazoncito, ¿vale? Para dar esa celebración, para disfrutar, pues romper con esos límites que quizás, pues ya te lo habían dicho aquí, ¿no? Los límites físicos, mentales o morales, pues romper con ellos y disfrutar de esa estabilidad, del placer, de la libertad, del brillar, de buscar ese equilibrio que ya te lo estaban diciendo aquí con el 6 de oros, ¿no? Buscar ese equilibrio entre lo emocional y lo físico para así pues curarte todas esas heridas que es muy probable que tengas en el corazón y que mejor dicho, decirle adiós a lo viejo para que lo nuevo venga a nosotros. Mejor dicho, a ti, mi queridísimo Capricornio. Porque en la base, fíjate que nos dice el granate y te dice purificación y desintoxicación. Ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas y energéticas de tu vida. Pues fíjate que por un lado te dicen que hagas ejercicio, que corres, que camines, que nadas, que muevas tu cuerpo, porque el ejercicio aporta energía y felicidad. Y por otro lado te están diciendo que te purifiques y que te desintoxiques de esas toxinas físicas y energéticas que hay alrededor de tu vida. O sea, lo que tú necesitas, mi queridísimo Capricornio, es un cambio radical. Y ese cambio lo vas a dar quieras o no quieras, porque esta luna nos obliga a ello, ¿vale? Entonces, pues como que te vas a cuidar tú un poquito más y vas a brillar como una estrella, te vas a exhibir tal y como tú eres de verdad. Vamos a ver qué nos quieren decir, qué consejo las hojas de té para esta luna, mi queridísimo Capricornio. Una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está, fíjate. En la base se nos queda hacha, ¿vale? Y te dicen fuerzas trabajando en tu contra. Pues no sé, a lo mejor esas fuerzas que están trabajando en tu contra, eres tú mismo, mi queridísimo Capricornio. Porque si te están diciendo que tienes que purificar y desintoxicarte, que tienes que hacer ejercicio, pues como que esos bloqueos, ese obstáculo te lo estás poniendo tú, ¿vale? Entonces como yo creo que esas fuerzas que están trabajando en tu contra son los propios obstáculos que tú te pones para no
poder brillar y destacar mucho más de lo que tú ya destacas. Porque fíjate que en la mesa se nos queda abanico, ¿vale? Y te dice romance, celebración y fiestas. Es verdad que esta luna llena, pues como que vamos a tener una vida social así un poquito movida. Que seguramente pues que vayas a asistir a eventos en los que se requiera pues el reconocimiento público, ¿vale? O que también tengas que tratar asuntos con personas importantes para trazar alguna estrategia o organizar alguna cosa que tú quieres realizar. Y eso se va a dar en celebraciones, en fiestas. Y muy probable pues que ahí salga pues algún romance, no sé, por ahí tú ya se verá. Vamos a ver en qué mes se va a dar esa transformación que es la que nos invita esta luna llena. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está. Fíjate, en el mes de abril, el mes de las flores, mi queridísimo Capricornio, la primavera, la sangre altera, ¿vale? O sea, en el mes de abril seguramente haya esa transformación en ti, encuentres ese equilibrio, encuentres esa estabilidad, hayas hecho ya todos tus deberes, el ejercicio que aquí te están pidiendo, en la desintoxicación, esa sanación espiritual y encontrar ese equilibrio para dar paso a esas celebraciones, a esos logros, a esas cosas que nos invita esta luna, ¿vale? A brillar, mi queridísimo Capricornio. Porque fíjate que luego nos sale octubre, así que de abril a octubre son tus meses para poder llevar a cabo todo lo que esta luna llena nos invita a esos nuevos cambios, esas estructuras que se te van a caer y vas a brillar como nunca, mi queridísimo Capricornio, como una estrella en el firmamento. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte para esta luna llena en Leo. Si te ha gustado, te invito a que le des a un like, te suscribas y lo compartas con quien tú creas que lo necesite. Muy importante, darle a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo en el canal. También decirte que he subido un vídeo hablando más profundamente de esta luna llena, para así complementar tu lectura y entender un poquito más de qué va esta lunación. Si deseas apoyarme con el canal, debajo del vídeo hay un corazoncito donde dice gracias. Ahí puedes donar en caso de que así lo sientas o lo desees. Que pases una feliz luna llena de Leo, que todos tus caminos se abran, que encuentres esa estabilidad tanto física como mental y emocional, y que en esa celebración pues encuentres ese romance o puedas trazar esa estrategia para llevar a cabo ese nuevo proyecto. Así que mi queridísimo Capricornio, nos vemos muy pronto.